Hola, hola a todos, nos volvemos a encontrar. Esta vez es para hablar del fallo de Café La Virginia contra la Municipalidad de General Porredón o contra la FIT, según como lo quieran ver. Bueno, empecemos por el contexto histórico, ¿sí? El fallo se dicta el 13 de octubre de 1994, en la última etapa del primer gobierno de Carlos Menem, ¿sí? Recuerden que era del 89 al 99. Y esa época estuvo marcado por el Pacto de Olivos, ¿sí? Que era de Menem y Alfonsín, para reformar la Constitución, habilitando la reelección presidencial. Se recordarán de la reelección. Bueno, en agosto de 1994 se sanciona la reforma constitucional, se incorporan nuevos derechos, que son los derechos de tercera generación. Eh, los derechos de tercera generación son los del medio ambiente, los de paz social, como para que tengan una idea. Eh, Bueno, se refuerza la defensa de la democracia y, bueno, que es clave para este caso, se consagró que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes internas. Este contexto político era de acuerdos amplios, ¿sí? Los dos principales partidos em, negocian la reforma y de consolidación de normas de integración internacional. Hablando de las partes intervenientes, en la causa tenemos a Café La Virginia, que es la actora, ¿sí? Eh, es Café La Virginia S.A., ¿sí? Es una empresa importadora de café, bueno, ya lo sabrán. El demandado ante la corte, como ya decíamos, era en realidad la Administración de Aduanas, o sea, la Administración Nacional de Aduanas, que es la FIP. ¿Por qué decimos que es la aduana? Porque es la que había percibido, ¿sí? Los pagos que estaban en discusión. Algunos, bueno, mencionan que el caso en realidad fue contra la Municipalidad de General Porredón. Esto depende de cómo lo quieran ver. Pero la disputa central se da con la aduana nacional, ¿sí? Bueno, el fallo lo dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Y resuelve en el recurso de apelación federal interpuesto por la empresa contra la resolución administrativa. Hablemos de los hechos. Café La Virginia importó café crudo en grano, ¿sí? Desde Brasil, y al ingresar la mercadería pagó dos tributos. Uno era el derecho de importación adicionales, ¿sí? Por una resolución del Ministerio de Economía, y un gravamen para el Fondo Nacional de Promoción de Exportaciones, creado por la Ley 23.101. Ahora, la empresa reclamó judicialmente la devolución de los dos pagos. ¿Y qué alegaba? Que existía un acuerdo comercial con Brasil que establecía un arancel residual del 0% para ese tipo de café. El Tribunal Fiscal de la Nación, de primera instancia, se negó a la devolución. Dijo, no les vamos a devolver nada del gravamen eh, y listo, acá no pasó nada. Bueno, la Cámara Nacional en lo contencioso administrativo federal, ¿sí? La Sala Segunda, revocó parcialmente ese fallo. Ordenó reintegrar los derechos de importación, ¿sí? Por el convenio con Brasil, pero confirmó el cobro del fondo porque al entender que procedía de una ley formal, ¿sí? Y contra ese resultado, Café de la Virginia y también la FIP apelan ambos a la Corte Suprema. Bueno, finalmente la Corte falló a favor de la empresa y ordenó que le devuelvan todo. Dijo, acá se les devuelve hasta el último centavo y se terminó la discusión. ¿Cuáles son los derechos en pugna? Bueno, en este caso se confrontaron varios principios constitucionales, ¿sí? Primero, la primacía de tratados internacionales, eh, la Constitución, el artículo 31 70 y el 75, inciso 22, reformados en 1994, que establece que los tratados tienen rango superior a las leyes nacionales. Se discutió hasta qué punto una norma local o administrativa podía infringir un compromiso suscrito por Argentina con otros países. Bueno, la legalidad tributaria, o sea, la Constitución exige que todo impuesto sea creado por ley del Congreso.
en sus artículos 4, 17 y 52 de la Constitución Nacional. En materia aduanera, el Código Aduanero, ¿sí? La ley, que es la Ley 22.415, delega cierta potestad al Ejecutivo, ¿sí? En su artículo 664, pero con la limitación explícita de respetar los tratados internacionales, en el artículo 665, y de esto surge la garantía de no gravar contribuciones sin una base legal clara. Hablamos de la libre circulación federal, aunque no fue el centro del fallo, se subyace la idea de que impuestos locales no deben obstaculizar el comercio entre provincias, en sus artículos 9, 11 y 125 de la Constitución Nacional. Y en general se ponderó la armonía internacional y los efectos de las normas locales sobre relaciones exteriores. En suma, entonces tenemos que decir, chocaban la supremacía del derecho internacional frente a la ley interna o el acto administrativo y el principio de legalidad fiscal frente a la ampliación discrecional de gravámenes. Bueno, hablemos de las normas legales y constitucionales que están involucradas, ¿sí? Bueno, entre las principales normas citadas están de la Constitución Nacional el artículo 31, ¿sí? Que tiene fuerza de ley suprema para los tratados, el artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía constitucional a los acuerdos de integración, y también los artículos 4, 17, 52, 75, inciso 20, de República y potestades tributarias, ¿sí? Y el 9, el 11 y el 125, ¿sí? Que son del régimen federal de comercio. En cuanto a los tratados internacionales, bueno, estamos hablando del Tratado Internacional de Montevideo de 1980, ¿sí? Que es el creador de la ALADI y en particular del Acuerdo de Alcance Parcial, número 1 en Argentina-Brasil, ¿sí? De 1983, que fijaba un arancel residual del 0% para el café. Asimismo, se hizo alusión a la Convención de Viena sobre los tratados artículos 27 y 31 para interpretar obligaciones internacionales. Recordarán lo visto con el tratado de Sofovich y Hermegian y Neusta. Bueno, y la ley 22.415, sí, del Código Aduanero, se cita el artículo 664, la delegación al Ejecutivo para modificar derechos de importación, y el artículo 665 con la prohibición de violar convenios internacionales. De la ley 23.101 y su decreto reglamentario 179/85, que es la creadora del Fondo de Promoción de Importaciones, con un gravamen del 0,50%. Es la ley 23.101, artículo 22 y 23. También las resoluciones del Poder Ejecutivo, ¿sí? Había una resolución ministerial 174/86 del Ministerio de Economía que fija un 10% adicional en el arancel de importación del café, la resolución 476/85 con similares modificaciones aduaneras y otras reglamentaciones fiscales. También los convenios internacionales complementarios que se mencionan en el Pacto de Olivos en sentido de reforma constitucional, pero sobre todo los tratados bilaterales y la norma de la Convención de Viena, ¿sí? El Pacta Sunt Servanda, ajá. em, Creo que no me estoy olvidando de ninguno, así que hasta ahí estamos. Bueno, ¿qué dice la sentencia? La Corte Suprema resuelve devolver a Café La Virginia todas las sumas pagadas, ¿sí? En la práctica se confirmaron ciertos apartados del fallo de Cámara a favor del Estado, pero se renovaron íntegramente aquellos que se beneficiaban a la empresa. En concreto, se había ordenado la restitución del monto completo abonado un concepto del gravamen del fondo, ¿sí? De la ley 23.101, y este resultado implicaba que la empresa recupera tanto los derechos de importación adicionales como el aporte al fondo, porque la Corte consideró ilegítimo el cobro de ambos importes, ¿sí? En la sentencia se detalló que la disputa se centra en la interpretación de los tratados y de la delegación impositiva, pero el fallo global favoreció a Café La Virginia. Bueno, ¿y cuál es el holding de este fallo, el núcleo de la decisión?
Bueno, el razonamiento fundamental de la Corte puede resumirse así. Ninguna norma inferior puede contradecir un tratado internacional. Y en materia tributaria, los incrementos deben surgir de ley y los puntos clave fueron, solo una ley formal del Congreso podría derogar o modificar los efectos del tratado con Brasil. Una simple resolución ministerial, que fue la resolución 174/86, lo había hecho ilegítimamente, violando el convenio internacional. La aplicación de delegaciones tributarias tiene que hacerse respetando siempre los tratados vigentes. En este caso, el Ministerio de Economía excedió las facultades asignadas, ya que el artículo 665 del Código Aduanero exigía acatar los acuerdos internacionales. Bueno, en consecuencia, la Corte concluyó que existió un incumplimiento de obligaciones internacionales. El impuesto adicional del 10% contradijo directamente el compromiso asumido. Esto vulneró el principio de supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas y también el principio de legalidad tributaria. Bueno, en suma, el holding es que el tratado, la LADI, Argentina-Brasil, prevalecía y que el acto administrativo impugnado era nulo porque invadía facultades que solo el Congreso tenía, además de contravenir un tratado, ¿no? Bueno, el fallo reafirmó que los actos de un país deben cumplir con sus pactos, ¿sí? El pacta sunt servanda, es la obligación de cumplir con esto. Y que el Poder Ejecutivo no puede, ni siquiera con una delegación, alterar impuestos en contra de un acuerdo internacional. En cuanto al obiter dictem, eh, o comentarios accesorios, como le quieran llamar, además de lo estrictamente necesario, bueno, la Corte dejó observaciones adicionales que ilustran el razonamiento que tomó, ¿sí? Y destacó primero el ideal de cooperación e integración internacional. El tribunal decía, debe velar porque las relaciones exteriores de la nación no resulten afectadas por actos internos, ¿no? En otras palabras, señaló que las decisiones locales tienen que interpretarse de modo que el país cumpla con sus compromisos exteriores. Notó el impacto global que la disputa explicó que aunque la actora era argentina, en este caso también se trataba del interés de Brasil. Y si se aplicaban las normas contrarias al Tratado de Brasil y sus empresas, y se iban a ver indirectamente afectados por la repercusión en el intercambio comercial con Argentina. Y esto refuerza la idea de que no solo la parte actora, sino todo el sistema comercial regional quedaba involucrado. Bueno, estas reflexiones no alteran al fallo principal, pero ayudan a entender por qué la Corte enfatiza la necesidad de respeto mutuo entre países y la protección de las relaciones exteriores en toda resolución local. Hablando del precedente que nos deja este fallo, ¿sí? Hay que decir que es clave para la jurisprudencia argentina porque se cita como uno de los fallos fundantes del principio de que los tratados tienen jerarquía superior y del estricto principio de legalidad tributaria. En efecto, hay comentaristas que señalan que lo más trascendente de esta sentencia fue reafirmar la supremacía de los tratados y el rigor en la delegación impositiva. Desde entonces se hace alusión a este fallo en diversas causas, tanto en materia aduanera como en debates sobre convenios internacionales y legislación local. En la doctrina se lo menciona como precedente paradigmático. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones y juristas lo usan para ilustrar cómo la Constitución exige el cumplimiento pleno de los acuerdos comerciales. Bueno, espero que este desglose les haya ayudado y nos estamos encontrando en la próxima.